Las profecías de Sor Pastora. María de las Nieves Holgado nació el 5 de agosto de 1904 en Roncal, provincia de Navarra, España. Entró en la religión y tomó el nombre de Sor Pastora. Las revelaciones que recibió de Jesús y María se dieron entre 1936 y 1939, el periodo que abarcó la Guerra Civil Española. Su familia era muy piadosa. Sus padres, Claudio Holgado y Elisa Sánchez, tuvieron 14 hijos, de los que el primero murió a temprana edad. Solo la última en nacer fue una niña. La mañana del 5 de agosto de 1904, Elisa estaba orando en su habitación, cuando el parto le llegó tan repentinamente que su madre, la abuela de la protagonista de esta historia, no tuvo más remedio que acostarla sobre la alfombra y atender a la parturienta allí mismo. Así vino al mundo María de las Nieves Holgado. Uno de sus hermanos, Tomás, la cuidó especialmente, le enseñó a tejer, le hizo rezar el rosario, le hacía preguntas sobre el catecismo. A los 7 años, María de las Nieves escuchó gritos provenientes de una casa vecina. Ella corrió a avisar a su padre, alarmada por la urgencia de entrar en aquella morada. Le dijo que había tenido la visión de una mujer colgada de una cuerda y que tenían que salvarla. La puerta de la habitación no se abrió. Luego, tras hacer la señal de la cruz, lograron entrar y cortaron la cuerda de la infortunada mujer que se salvó. A los 11 años, ingresó en el colegio de las Hermanas Esclavas del Santísimo Sacramento y pasó allí, según ella, sus mejores años. Alrededor de los 13 años, mientras recogía flores en el campo para colocarlas a los pies de la Virgen María, vio una bella señora de gran belleza. Tenía una túnica blanca y un manto azul. Ella le mostró algunas flores. El jazmín trepador, símbolo de las almas que, sin temer nada, se arriesgan para alcanzar la meta que se proponen. La violeta, símbolo de almas que viven retraídas, escondidas, sin miedo a nada. En el más completo olvido, son pisoteadas, en medio de una oscura soledad, donde viven y exhalan el perfume, más embriagador de quien sea. El lirio blanco, imagen de la pureza. La margarita, símbolo del reino de los cielos. Es la figura de las almas fuertes, de corazón recto. La rosa simboliza la caridad. Esta, hija mía, nunca se desvanece. El 19 de octubre de 1917, unos días después de que comenzaran las apariciones de Fátima, mientras la joven María oraba en su habitación, vio a Jesús crucificado, con el cuerpo ensangrentado y la cabeza cayendo sobre el pecho. Esta visión le impactó mucho. En diciembre del mismo año, volvió a ver un crucifijo ensangrentado, pero ya no era el mismo, era Jesús, en la cruz, con su mirada dirigida hacia el cielo. Pidió perdón para el mundo entero, a su Padre eterno. Luego la miró y ella escuchó: soy yo, tú Jesús, a quien buscas en todas las cosas. Mira, hija mía, ¿en qué estado me ponen los pecados de los hombres? Diles que no me ofendan, que soy bueno y los amo a todos, y que no quiero que se condenen. Pero si continúan ofendiéndome tanto, pronto los castigaré. En 1920, se convierte en tutora de un joven vizconde y se marcha a vivir a París. La familia del vizconde no era religiosa y el niño, que tenía 12 años, ya era todo un pequeño Nerón. María de las Nieves convirtió a este niño, que era una fiera, en un cordero, en palabras de su madre. Durante su estancia en París, el Señor la favoreció con visiones sobre el futuro de la capital y participó en las obras caritativas de los padres misioneros del Corazón de María, a través de estar en contacto con los pobres y los enfermos. Ella, a su vez, enfermó gravemente y se vio obligada a regresar a casa. Continuó sus buenas obras durante 5 años de incesante sufrimiento a causa de la tuberculosis intestinal. Finalmente, fue sanada milagrosamente en Lourdes, en 1926. En 1936, durante la Guerra Civil Española, fue perseguida por los comunistas, quienes,
disfrazados de carlistas, intentaron sorprender a la clarividente en su camino hacia la iglesia. Lamentablemente, la capturaron y la llevaron detenida a San Sebastián, de donde logró escapar tras un mes de duro encarcelamiento. Se refugió durante un tiempo en una granja del País Vasco español, mientras su director espiritual estaba en prisión. Jesús le dijo que no saliera de su refugio. Tuvo que sufrir muchas enfermedades y padeció los estigmas de Cristo con la misma edad que cuando fue entregado a la muerte para la salvación del género humano. Fue contemporánea de las apariciones de Ezquioga, de las que la Virgen le habló en estos términos: quiero que todo esto se estudie con mucho cuidado y que se separe la paja del trigo. Y añadió: se les quitan las gracias y siguen mostrándose y actuando como antes. De ahí surgen las confusiones. María de las Nieves Holgado se hizo monja con el nombre de Sor Pastora. Probablemente tomó este nombre después de una visión de Jesús que tuvo en 1919. Había visto muchos corderos y ovejas descendiendo por una montaña, un rebaño interminable. Nuestro Señor, a quien vio bajo la apariencia de un pastor, le puso el nombre de Sor Pastora, hermana pastora, aunque no era aún religiosa. Entonces le dio su cayado, diciéndole: te encomiendo el cuidado de las almas. Ofreció su vida por el sacerdocio y en parte especialmente por los obispos. El 4 de abril de 1937, Jesús la consoló diciendo: ¿cuántos hay que piden que se cumpla su voluntad, que todo lo que desean suceda, sin pensar si perjudicará a los demás? Pobres tontos que buscan satisfacer en todo su ambición. Me burlaré de ellos, porque bajo su punto de vista sois insignificantes, pero no desde el mío, pues os he elegido para confundirlos. Las profecías de Sor Pastora están extraídas de 2 cuadernos que escribió. A petición de la Iglesia y del cielo, el cardenal Segura le ordenó anotar las fechas importantes de su vida y los favores espirituales que recibía, y el 16 de abril de 1937, la Santísima Virgen le dijo: no entiendes mucho todo lo que escribes, pero eso no importa. Estas cosas no son todas para ti. Sus profecías. España y la Tercera Guerra Mundial. El 10 de marzo de 1937, la hermana pastora escuchó: os mostré los males que asaltan la tierra, como castigo por el pecado. Todo esto es absolutamente necesario. De lo contrario, no se salvarían muchos que acuden a mi corazón, que los espera con amor. España, vuestra patria, que os es tan querida, recuperará su antigua grandeza. Ella también será madre de todos sus hijos. Mientras las demás naciones estén en guerra, entrarán allí pronto. A partir de este año, correrán ríos de sangre por todos lados. Habrá una especie de pecado con el que se manchará toda la tierra. Será purificada mediante castigos, muchos de los cuales aún se desconocen. Entonces el mundo verá venir la paz más completa. Velad y orad. No todo se logrará ahora. Serán necesarias 3 veces. Aquí se refiere a las 3 guerras mundiales, para que todo esté terminado. Y antes de este plazo seréis testigos del triunfo de mi madre en la montaña santa, que ella misma ha elegido como su santuario. Aquí podría estar haciendo mención a lo que ocurrirá décadas después, en la montaña de Garabandal. El 1 de julio de 1937, Jesús le dijo: la obra de mi madre será admirada por el mundo entero, porque ella será la luz que enviará los rayos de su pura claridad a los elegidos que estén en el exilio, a aquellos a quienes mi Padre tiene la intención de elegir para realizar la gran obra de la Iglesia. En otra ocasión, Jesús le habló del Papa, que renovará a la Iglesia, diciendo: y el gran pontífice verá la estrella que le guiará hasta haber asegurado su triunfo, porque regresarán juntos a Roma, y la estrella seguirá iluminando sus pasos hasta que exhale su último suspiro.
Veremos dentro de poco tiempo a la Iglesia en aflicción y mi corazón inclinado sobre ella. La animará a seguir aquel que será despreciado por ser justo, pero yo lo habré refinado desde el principio, y el manto de mi madre lo cubrirá con su sombra, porque será el pastor angélico. Sus llamados de amor harán que mi rebaño, recién elegido, vuelva al redil de mi corazón. Todo esto se hará a través de mi madre. Entonces, cada uno de vosotros tendrá una misión que cumplir, y yo estaré con todos. Jesús le dijo que habría una señal y que los hombres quedarán horrorizados y el grito de ¿quién como Dios? Servirá como punto de reunión para aquellos que lucharán por él. Le aseguró que muchos perecerán y que el triunfo de su corazón se establecerá en España y en el mundo entero. El 9 de abril de 1937, la Santísima Virgen le dijo que España se vería asaltada por dos adversarios que se la disputarán. Uno venía de un país lejano y quería aplastarla entre sus dientes, y el otro, una segunda bestia que llegó a tiempo para aplastarla entre sus garras. Quiero hacerte entender que ambos están heridos. Debemos comenzar a vendar a uno para perseguir al otro hasta lo más profundo de la distancia, donde desaparecerá para siempre el suelo de vuestra patria. Quedará asfaltado con la sangre de sus defensores. Muchos de ellos, por falta de coraje, sucumbirán en las garras de la bestia. La batalla solo la ganarán aquellos a quienes yo preparo y que unirán bajo la blanca bandera de la paz a quienes quieran seguirla. Pero no habrá lugar para muchos, porque llevan consigo el cuchillo del odio y solo quieren dejar ruinas por todas partes. En cuanto a vosotros que me escucháis, comprended que la victoria estará asegurada si dóciles a mis palabras sabéis defender valientemente vuestra patria. Como Sansón, llevarás sobre tus hombros las puertas de la ciudad y traerás al que espera. Estando los enemigos en el mismo templo, sacudirás sus columnas y perecerán entre los escombros. Es necesario que los que estén alistados permanezcan juntos. No os llevéis nada para el camino, porque yo os lo proporcionaré todo. La lucha será terrible, más de lo que piensas. El 19 de mayo de 1937, Jesús le dijo: para salvar a esta nación, que me es tan querida, haré desaparecer personas y ciudades, si fuera necesario. Todo esto está en proceso de realizarse. Desaparecerá hasta una parte de la tierra, porque quiero purificarla de toda clase de inmundicias que la rodean. No me pidan que mi Padre deje de castigar la tierra, porque el castigo es absolutamente necesario. París. María de las Nieves escribe en su diario: soñar con París es verse rodeada por la oscuridad de la muerte. No es un sueño delicioso, es un ajetreo incesante, un tropiezo continuo, hasta que uno cae en el mal y finalmente se precipita en la condenación eterna. Todos se divierten con él y nada se avergüenzan. Se revuelcan a cada paso en el fango del vicio, y el goce descansa allí, entre la barbarie y el crimen. ¡Ay de ti, París! Dentro de poco vuestras soberbias avenidas serán tumbas de muerte. Llora por tus errores, todavía hay tiempo, pero luego será demasiado tarde. ¿Qué será de su orgullosa ópera? Un montón de cenizas, una nada. Es el resultado eterno de los centros de corrupción y pecado. No estaremos quizás más asustados cuando nos veamos cara a cara con Dios, el Maestro antaño, tan paciente y misericordioso, ahora transformado en juez implacable. Los sacerdotes. 2 de julio de 1937. Jesús le habla de los hombres de la Iglesia. Mira cuántos son los que me tienen en sus manos, y yo no lo quisiera, aunque se encuentran en estado de pecado mortal cuando pronuncian las palabras de consagración, y aunque llegan culpables al tribunal de penitencia, esto es, al confesionario, tienen, sin embargo, la facultad de perdonar los pecados.
El 1 de agosto de 1937, Jesús le dice: «No es bueno que actuemos con dureza, y menos con indiferencia, hacia los viajeros del desierto, aquellos a quienes les he prometido un reino. Les he prometido un reino a los descendientes de Leví, a los que en los últimos días aparecerán entre vosotros para avergonzaros, porque enseñarán la verdad en todo y predicarán con el ejemplo. Grande será su humildad. Pronto se reabrirá el arca y volveréis a su seno, pero no todos, porque es necesario reducir el número para que la batalla se gane más fácilmente. Pocos, en efecto, deben ser los que peleen y aseguren el triunfo de la Santa Iglesia. El gran monarca, el Papa Angélico y los crucíferos. En esta parte queremos comenzar con la profecía más sorprendente, detallada y quizás importante que Jesús le dio a Sor Pastora sobre el Papa que restaurará la Iglesia. En Roma, el 16 de julio de 1937, Jesús le dice: «Ya os he dicho que se llamará pastor, como tú, pastora. Así como te utilizo para traer a mi corazón a muchas de mis ovejas, a él también lo usaré, para que otros regresen a Roma, que en su momento será cosechada por el anticristo, Roma la ambiciosa, Roma la soberbia del mundo, que pronto será confundida por el asesinato de M». Aquí la profecía solo da la inicial del nombre, una M, y continúa: «Por la consternación y la confusión de los papas, por la rebelión contra la Iglesia, Roma perderá su fe y su reputación por algún tiempo. Encontrará su alma, pero no su fuerza, aunque posteriormente lo hará. En cuanto a vosotros, crucíferos de mi corazón, entonces os habréis puesto a flote con vuestra obra, después de haber pasado por el trance de una muerte segura. Grandes santos se levantarán en medio de vosotros, y la Iglesia se regocijará por sus elegidos». El 6 de junio de 1937 recibió estas palabras de Jesús: «Cuán pocos esperan los grandes acontecimientos que pronto sucederán, el reinado de mi corazón, el triunfo de mi Santa Madre, la venida del gran monarca. Es él quien traerá el triunfo completo a la Iglesia, con el regreso a Roma del gran pontífice. Como el gran monarca, pertenecerá a la última orden religiosa, que incluirá a los crucíferos y a los apóstoles de los últimos tiempos». El 27 de agosto de 1937, Jesús le habló así: «Os dije que las tropas con las que marchará el ángel exterminador no avanzarían mucho por un tiempo, pero que llegada la hora, rápidamente alcanzarían la victoria completa, porque es necesario que los dos bandos contrarios estén bien purificados, porque todo esto es un castigo. No entrarán en campaña por mí, sino por ellos mismos. Permitiré que los distintos cuerpos armados se unan para marchar hacia adelante, poniendo en mi corazón su única esperanza y en el de mi madre, 1000 veces bendito. Obtendrán un triunfo total. Entonces vendrá un elegido, aquel a quien vengo a preparar y que sufrirá el exilio. Sin embargo, su destino estará después lleno de gloria. Sobre todo, preferirá una corona de espinas a todas las demás, porque será un rey». El 13 de marzo de 1937, Jesús le comunica una profecía sobre Israel. Estos lugares, por los que pasó Jesús durante su vida terrena, serán nuevamente conquistados por muchos cristianos, y allí residirá un rey, pero permanecerá solo por un tiempo. El 8 de abril de 1937, la Santísima Virgen le dijo: «El rey tan esperado hará su entrada triunfante, lleno de majestad y gloria, bendiciendo a los supervivientes. No serán muchos, porque la mayoría habrán sido arrastrados por el impetuoso torrente del comunismo, que desaparecerá sin dejar el menor rastro antes de la llegada del rey».
Sobre los crucíferos. El 29 de abril de 1937, Jesús dijo: «Vosotros sois el instrumento que utilizo para preparar a mis apóstoles, los grandes predicadores de la verdad, la parte escogida por mi Padre. Ellos son los que levantarán el edificio de mi iglesia, que está cayendo en ruinas. Se derrumbará en su totalidad. De estas cenizas se formarán las piedras más fuertes, que se mantendrán firmes hasta el fin de los tiempos. Vuestra obra pronto debe ser conocida en todo el mundo, porque es a vosotros, amados míos, a quienes vendrán todos aquellos que Noé, el elegido, colocará en el arca para realizar la santa obra. Sois vosotros los privilegiados, oh crucíferos de mi corazón». El 2 de junio de 1937, la Santísima Virgen le comunicó: «Lucharéis contra todas las sectas. La Iglesia triunfará. Crucíferos de mi corazón, no olvidéis que sois los apóstoles de los últimos tiempos». De nuevo Jesús, el 22 de diciembre de 1937. «Os he elegido para mí y quiero que en estos tiempos de oscuridad seáis la luz que ilumine a los herejes y a los malos cristianos. El reinado de mi corazón misericordioso, el triunfo de mi Santísima Madre, la venida del gran monarca, el regreso del pastor de la Iglesia a la sede de su misión, todo esto se realizará por medio de mi madre, la gran capitana del ejército celestial». El 8 de abril de 1937 le dijo la Santísima Virgen: «Pero la hora se acerca. Tomaré y pondré en vuestras manos la valiente espada y os daré el valor para realizar la difícil tarea. Ninguno de vosotros sucumbirá ante la espada de su enemigo. Debéis ser preservados para que podáis completar la obra regenerativa que consiste en purificar y santificar todo lo que quedará en la tierra. Sean mis soldados, prepárense para la pelea. Preparad los caminos, arreglad las sendas para el Señor. El ángel exterminador pondrá fin a todo, y los que le sigan serán tanto hombres fuertes como otros tantos guerreros que, sin armas, triunfarán». Los castigos. El 15 de agosto de 1937, Jesús dijo: «Os dije que no serán los hombres, sino mi Padre Celestial quien terminará este asunto. Pronto pondrá fin a todo. Entonces aparecerá otro de sus castigos que nunca se había visto, ni lo será». María de las Nieves le suplicó: «Pero Jesús mío, no quiero ver eso. Muchas almas se condenarán a sí mismas. No quiero ver estas montañas abiertas, enterrar a tanta gente. Es muy duro ver a los niños arrancados de los brazos de sus madres, que las montañas se desplomen y estas multitudes queden allí enterradas, pero que no se condene tanta gente. Es muy duro ver esto. Y estos niños, que permanecen enterrados entre los escombros». Jesús le respondió: «Te dije que después de estos acontecimientos solo quedarían unos pocos pueblos y casas en el campo, que los hombres tendrán motivos para permanecer consternados. Si la visión, aunque tan oscura y atenuada, de esta catástrofe te hace sentir tanto horror, ¿crees que podrías sentir en lo más mínimo lo que sucede dentro de mi corazón? Les digo que me cuesta castigar al mundo. Si el castigo tiene lugar, es porque la medida de los pecados que se cometen en todas partes está colmada». Los 3 días de oscuridad. El 29 de mayo de 1937, la Santísima Virgen le dijo: «Nos reuniremos para comer y beber. Celebraremos bodas hasta el mismo día en que ocurran los acontecimientos. Se construirán casas y dispondrán jardines, esforzándose por apaciguar en todos los sentidos esta sed de placer y de bienestar que la vida promete. Donde hay dos, uno permanecerá y el otro se elevará al cielo con la ligereza del águila. Esto sucederá en una mañana en que la luz del día dará paso a la más espesa oscuridad, de modo que la confusión de los hombres será más profunda. En aquel tiempo,
El que esté en su casa, no salga de ella. Y el que esté fuera, no vuelva atrás, sino solo piense en salvarse, si puede. Sin embargo, esta será una mala manera de trabajar para su alma. El periodo del Anticristo, 22 de abril de 1937. La Santísima Virgen. La lucha que está por comenzar no será tan terrible como la que viene después. Costará echar fuera a la horrible bestia, que no debemos temer. Muchos de vosotros sucumbiréis. Los enviará al martirio, porque entonces su poder será muy grande. Sin embargo, la bestia no logrará perder vuestras almas. Dejad que vuestros cuerpos mueran, no importa. Esta misma bestia causará gran devastación por todos lados. Contra ella marcharán con vosotros los demás, con la fuerza que os vendrá del Altísimo. Entonces, tendremos que pasar también por 3 periodos, muy malos para todos, porque la bestia lo impondrá, para detener la obra de los verdaderos amigos del Evangelio, pero sin obtener resultado alguno contra ellos, a pesar de los milagros que realizará en presencia de los sectarios. En cuanto a vosotros, os enseñaréis la verdad y predicaréis con el ejemplo, viviendo en la extrema pobreza. Este monstruo infernal, nacido del vientre de una mujer inmodesta, negará todo esto y seguirá obrando grandes maravillas. Pero lo atacaréis con la ayuda de 2 compañeros, que en los últimos días vendrán y se mezclarán con vosotros. Ellos también morirán los últimos. Y luego vendrá la gran matanza. El mecanismo del universo será desmantelado, porque sus días se habrán cumplido, y sus ejes se derretirán bajo la fuerza del calor